Pensó que solo estaba atando los cordones de una niña, hasta que su nombre hizo que todo su pasado volviera a la realidad. Manhattan se deslizaba hacia su ritmo vespertino, ese tipo de ritmo donde las luces de la ciudad parecían vibrar en armonía con el ritmo constante del tráfico. Las fachadas de las tiendas brillaban en cálidos tonos ámbar, los letreros de neón parpadeaban perezosamente, y el tenue aroma a castañas asadas de un carrito callejero flotaba en el aire fresco del otoño. James Caldwell, un hombre cuyo nombre aparecía a menudo en revistas de negocios y cuyo horario solía guardarse como secreto de estado, caminaba a paso rápido por la acera hacia la limusina negra que esperaba en la acera. Aún tenía el teléfono en la mano. Los últimos ecos de una tensa conferencia telefónica se desvanecían de su mente cuando algo le llamó la atención en el borde del parque. A pocos metros de la entrada, una pequeña figura estaba sentada encorvada en la acera, con sus delgados hombros temblando. Un grupo de niños se perdía en la distancia. Sus risas regresaban como pequeños ecos crueles. James aminoró el paso, frunciendo el ceño y con la mirada fija en la niña. No tenía más de 5 años. Su cabello rubio reflejaba el resplandor de una farola cercana como oro hilado. Sus pequeñas manos forcejeaban desesperadamente con los cordones de sus zapatillas rosa chillón, tirando y retorciendo, pero sin conseguir atar los cordones. Cada intento fallido la dejaba sin aliento. Y cuando finalmente dejó caer las manos sobre su regazo, las lágrimas corrieron por sus pálidas mejillas. James dudó solo un instante antes de acercarse a ella. El áspero clic de sus zapatos lustrados se suavizó con el pavimento húmedo. Se agachó para que sus ojos se vieran a los ojos, mientras la imponente ciudad se perdía en el fondo. Su voz sonó más suave de lo esperado, casi tentativa. «Hola, estoy teniendo un pequeño problema». La chica levantó la cabeza, con sus ojos azules abiertos y vidriosos, escrutando su rostro como si intentara decidir si estaba a salvo. No habló, solo asintió levemente. Sin decir nada más, James se inclinó hacia adelante y tomó los cordones desordenados. Sus dedos se movían con deliberado cuidado, sin apresurarse, como quien sabe que el acto en sí es más importante que la rapidez. Cuando el lazo estuvo perfectamente atado, tiró ligeramente de un cordón para comprobarlo. «Listo», dijo con una suave sonrisa. Eso debería durar un buen rato. No fue una pequeña sonrisa la que floreció en su rostro a cambio, pero genuina, frágil y cálida. Para James, fue extrañamente cautivadora. Había cerrado acuerdos multimillonarios, hablado en escenarios internacionales y superado crisis que habrían aplastado a otros ejecutivos. Sin embargo, en ese momento, arrodillado en una acera bajo la luz tenue, sintió como si lo más importante que había hecho en todo el año hubiera sido atarle los zapatos a una niña. Cuando por fin habló, su voz era tranquila, casi tímida, como acostumbrada a que la oyeran. «Me llamo Lily». James aún no lo sabía. Pero en ese preciso instante, en aquella acera sin nada destacable, con la ciudad rugiendo a su alrededor, su vida empezó a cambiar de maneras que jamás podría haber predicho. Se quedaron allí sentados un momento, la farola proyectando un tenue halo alrededor del pequeño espacio que compartían. El sonido de la ciudad seguía en oleadas, bocinas, música lejana, pasos apresurados, pero James se sentía extrañamente desconectado de todo. No solía quedarse con desconocidos, sobre todo en público, y sin embargo, había algo en la niña que lo mantenía en su sitio. Había encogido los pies, como si protegiera los cordones recién atados, y sus pequeñas manos se retorcían en el dobladillo de su chaqueta vaquera. Él le preguntó dónde vivía, sin pensarlo, y ella le habló de una casa lejos de la ciudad, de cómo crujían las paredes con el viento y de cómo el techo goteaba cuando llovía. Hablaba con la honestidad directa de una niña, sin filtros y sin rodeos, pero sin dar la impresión de que buscara compasión. Había una resiliencia silenciosa en su forma de describir su vida, como si las dificultades fueran simplemente una realidad con la que había aprendido a convivir.
Cuando él le preguntó por sus padres, bajó la mirada. Le contó que su madre había muerto hacía unos años y que nunca había conocido a su padre. Lo dijo con una voz demasiado firme para una niña de 5 años, como si ya la hubiera contado tantas veces que parecía una verdad lejana en lugar de una herida abierta. James sintió una opresión en el pecho. Intentó mantener la calma, aunque un leve dolor se apoderó de su expresión. Fue entonces cuando preguntó casi con indiferencia cuál era su nombre completo. Los ojos de la chica se alzaron para encontrarse con los suyos, su azul tan brillante que parecía reflejar la luz incluso en las sombras. «Lyle Clark», dijo, como si fuera la cosa más simple del mundo. El sonido lo golpeó como un repentino bajón de temperatura. Sintió que se le aceleraba el pulso, una extraña y desagradable opresión en la garganta. Clark. Era un nombre que no había pronunciado en años. Un nombre ligado a una parte de su vida que había enterrado bajo plazos, adquisiciones y el glamour estéril de las salas de juntas. Emily Clark, la mujer que una vez fue su mundo entero antes de que la ambición la alejara. De repente, fragmentos de memoria regresaron. La forma en que la risa de Emily se prolongaba en una habitación. La terca inclinación de su barbilla al desafiarlo. La dulzura de su voz en las raras noches en que ambos olvidaban que el resto del mundo existía. Recordó la pelea, las palabras agudas pronunciadas en el calor de la frustración, su propio orgullo levantando un muro entre ellos, que ninguno se atrevió a escalar. Ella se había marchado de la ciudad sin previo aviso, y él se había dicho a sí mismo que era lo mejor. Durante años lo creyó, o al menos lo intentó. Ahora, al mirar a esta pequeña niña rubia con ojos del mismo azul imposible que los de Emily, sintió que los límites de esa distancia cuidadosamente construida empezaban a desmoronarse. Las preguntas surgían más rápido de lo que podía procesarlas. ¿Sería posible? ¿Era siquiera posible? Intentó observarla sin que fuera evidente, notando el tenue rizo de su cabello, la forma en que sus labios se curvaban cuando dudaba. Pequeños detalles que le resultaban tan familiares, que le revolvían el estómago. Ella no dijo nada más. Contenta de estar sentada a su lado, balanceando los pies ligeramente sobre el pavimento. Pero el nombre flotaba entre ellos, cargado de un significado que ella no podía comprender. James forzó una sonrisa y le preguntó qué le gustaba hacer para divertirse, intentando mantener la voz ligera, pero su mente estaba en otra parte, enredada en un pasado que creía haber dejado atrás, mientras ella parloteaba sobre dibujar flores en la tierra detrás de su casa y cómo le gustaba fingir que las nubes eran animales gigantes. James sintió la extraña e ineludible atracción del destino. Había llegado a esta calle por pura casualidad. Un hombre demasiado ocupado para fijarse en algo fuera de su estricta agenda. Y sin embargo, allí estaba, sentado con un niño que llevaba un nombre, y quizás algo mucho más grande que podría reescribir todo lo que creía saber sobre su vida. Y en lo más profundo de su ser, en un lugar que ni siquiera estaba listo para admitir ante sí mismo, ya temía la respuesta a la pregunta que se formaba en su mente. Esa noche, James yacía en su apartamento, rodeado de silencio. Ese silencio que no reconfortaba, sino que lo apretaba por todos lados. El horizonte brillaba tras los ventanales, pero apenas notó la ciudad que una vez había afirmado amar. Su mente estaba enredada, repasando la escena del parque una y otra vez. Cada detalle se agudizaba con cada recuerdo. La voz de Lily al decir su nombre, el brillo de sus ojos bajo la farola, la pequeña vacilación antes de confiar lo suficiente en él como para dejar que le atara los cordones. Volvía una y otra vez al apellido Clark, y cada vez le golpeaba como un puñetazo. Se decía a sí mismo que Emily era un capítulo cerrado, un recuerdo que pertenecía a una versión más joven y atrevida de sí mismo. Pero la verdad era que ella nunca lo había abandonado del todo. Su fantasma había rondado silenciosamente en su mente durante años, resurgiendo en momentos inesperados, siempre tirando de los bordes de sus pensamientos antes de que él lo alejara de nuevo. Recordó la noche en que se separaron,
cómo la discusión había comenzado con algo trivial. Ni siquiera recordaba el detonante, pero había derivado en una crítica a toda su relación. Emily lo había acusado de preocuparse más por su próximo ascenso que por ellos, de medir la vida solo en términos de progreso y ganancias. La había acusado de no comprender la presión que soportaba, los sacrificios que debía hacer. Al final, ella empacó sus cosas mientras él permanecía allí, demasiado orgulloso para detenerla, convenciéndose de que era mejor dejarla ir que admitir su error. Después de que ella se fuera, les dijo a sus amigos que estaba bien. Se dijo a sí mismo que ella solo habría sido un ancla que lo retenía. La verdad era más difícil de admitir. La extrañaba cada día, pero en lugar de afrontarlo, se sumergió en el trabajo, construyendo una carrera tan vasta y absorbente que no había lugar para el arrepentimiento. Aún así, en los momentos de tranquilidad, se preguntaba a dónde había ido, si era feliz, si alguna vez pensaba en él. Ahora, con el rostro de Lily fresco en su memoria, todas esas preguntas enterradas volvieron a su mente, pero con mayor intensidad. El momento era posible, dolorosamente posible. Hizo cálculos mentales, contando los años hacia atrás. Lily tenía unos 5 años. Eso habría sido justo después de que Emily desapareciera de su vida. No podía dejar de imaginar lo que Emily habría vivido si hubiera estado embarazada entonces, sola y lejos de él. Intentó imaginarla con un bebé en brazos. Su sonrisa se suavizó de esa forma que él recordaba de días más tranquilos, y la imagen lo conmovió y lo desgarró a la vez. Se giró boca arriba, mirando al techo, y sintió una mezcla de culpa y añoranza. Si Lily era su hija, se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, los años en que la presencia de un padre lo era todo. Imaginó sus cumpleaños sin él, días de colegio en los que se enfrentaba al mundo sin nadie que la sostuviera, noches en las que podría haber llorado hasta quedarse dormida, sin saber que tenía otro padre en algún lugar del mundo. Pensarlo le oprimió el pecho hasta casi dolerle. James no era un hombre dado a la incertidumbre. Su carrera había prosperado gracias a la decisión, pero esto era diferente. Todo su instinto le decía que averiguara la verdad, que localizara a quien cuidaba de Lily y viera si había alguna conexión con Emily que fuera más allá de la coincidencia. Pero otra parte de él temía lo que pudiera descubrir. Temía la confirmación que traería consigo el peso aplastante de la responsabilidad y la comprensión de que sus decisiones de años atrás habían forjado una vida que ni siquiera sabía que existía. Se levantó y se sirvió una copa, aunque no le sirvió de nada para tranquilizarse. Afuera, la ciudad bullía y relucía, un recordatorio de la vida que había construido y la fortaleza de control que había forjado a su alrededor. Por primera vez en años, sintió que esa fortaleza se resquebrajaba. En algún lugar, una niña con los ojos de Emily se había unido a su vida sin saberlo, y comprendió con una claridad que lo inquietó que nada volvería a ser igual después de ese encuentro casual. A la mañana siguiente, James se despertó con una determinación que casi le resultaba desconocida, una convicción que no se centraba en contratos ni objetivos trimestrales, sino en algo mucho más personal. Había pasado la mayor parte de la noche sopesando los riesgos de lo que estaba a punto de hacer, pero al final, la necesidad de saber pudo más que cualquier miedo. A media mañana, había encontrado la manera de rastrear la ubicación de la chica a través de un contacto que le debía un favor. No fue difícil. El mundo era mucho más pequeño cuando uno tenía los medios para navegarlo. La dirección estaba escrita en un trozo de papel que no dejaba de darle vueltas mientras su chofer recorría las afueras de la ciudad. El barrio distaba mucho de las elegantes torres de Manhattan. Allí, las casas eran más antiguas, un poco inclinadas por el paso del tiempo, con la pintura descolorida y los techos remendados con tejas desiguales. Su coche destacó de inmediato, elegante y extraño contra el asfalto agrietado y el césped descuidado. Salió y contempló la pequeña casa blanca, al final de la calle, con el porche ligeramente hundido y una hilera de plantas en macetas
luchando por sobrevivir junto a la barandilla. Por un momento, dudó al pie de la escalera, sintiéndose como un intruso a punto de cruzar a un mundo donde quizá no sería bienvenido. Al abrirse la puerta, le abrió una mujer mayor de cabello plateado recogido en un moño suelto. Su mirada era penetrante a pesar de las profundas arrugas que la rodeaban, y lo observó con un cansancio cauteloso que lo hizo enderezarse instintivamente. No lo invitó a pasar de inmediato. En cambio, le preguntó quién era y por qué estaba allí, con voz firme, pero con amabilidad. James se presentó con cuidado, explicando que había conocido a Lily en el parque la noche anterior. Pronunció su nombre en voz baja, como para comprobar su reacción, y notó un cambio en la expresión de la mujer. Ella se hizo a un lado y le hizo un gesto para que entrara, conduciéndolo a una modesta sala de estar que olía ligeramente a libros viejos y té de manzanilla. Los muebles estaban desgastados pero limpios. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, la mayoría de Lily a distintas edades. Se sintió atraído por un cuadro enmarcado en un estante. Una Emily mucho más joven, con un bebé envuelto en una manta. Su sonrisa era radiante, pero sus ojos tenían una profundidad que reconoció al instante. La mujer se dio cuenta de su mirada y le puso una taza de té delante antes de sentarse frente a él. No hubo ceremonia en su forma de hablar. Simplemente le dijo la verdad. Emily había fallecido hacía 5 años, azotada repentinamente por una enfermedad que no le había dejado tiempo para despedidas. Lily apenas tenía edad para comprender, y desde entonces vivía con su abuela en esa pequeña casa. Entonces vinieron las palabras que hicieron que James sintiera como si le hubieran quitado el aire de la habitación. Lily era su hija. Emily siempre había querido decírselo, pero nunca lo hizo, convencida de que estaba demasiado absorbido por su trabajo y de que volver a su vida solo podría causarle más dolor. James permaneció sentado en silencio, con la mente dando vueltas, apretando la taza con fuerza, aunque no había tocado el té. 1000 emociones lo invadieron a la vez. Culpa por los años perdidos, dolor por Emily, y una frágil y desconocida esperanza al pensar en lo que esto podría significar. La voz de la mujer se suavizó al decirle que Lily no sabía nada de él, y que, si quería estar en su vida, debía ser por las razones correctas. El dinero no solucionaría lo que la chica más necesitaba: amor, constancia, paciencia. Esas eran las cosas que su nieta había estado extrañando. Y esas eran las cosas que James tendría que decidir si estaba dispuesto a dar. Salió de casa con la mente agitada, con el peso silencioso de la ausencia de Emily sobre sus hombros. Pero bajo el dolor y el arrepentimiento había algo más. Una determinación inquebrantable se gestaba, la certeza de que no podía evadirlo ahora que conocía la verdad. En los días posteriores a su visita a la pequeña Casa Blanca, James se vio arrastrado a una rutina a la vez deliberada y cautelosa. No quería abrumar a Lily, ni perturbar el frágil equilibrio de su vida, así que se acercó desde la periferia, encontrando pequeñas maneras de estar presente sin presentarse como algo más que un rostro amable. Empezó a pasar por el parque de camino a casa del trabajo, programando sus visitas para que coincidieran con los momentos en que ella jugaba en los columpios o se agachaba en el césped con un cuaderno, dibujando flores y animalitos. A veces se sentaba cerca, fingiendo leer, manteniendo la distancia justa para que ella pudiera decidir si quería participar. Poco a poco lo hizo. Primero con miradas tímidas, luego con preguntas, y finalmente con historias de su día. Cada una contada como si estuviera poniendo a prueba la seguridad de su interés. Al mismo tiempo, él trabajaba en silencio con su abuela para aliviar algunas de las cargas que llevaban. El techo fue reparado tras una tormenta particularmente fuerte, aunque se aseguró de que el trabajo se organizara de forma anónima para que pareciera un golpe de suerte y no una limosna. Apareció ropa nueva en el armario de Lily, sencilla y práctica, elegida con cuidado para no llamar demasiado la atención en la escuela. Cuando intentó ofrecerle ayuda más directa, su abuela se opuso con firmeza.
recordándole que Lily no necesitaba que la deslumbraran con cosas materiales. Lo que necesitaba era estabilidad, alguien que estuviera siempre presente y que fuera sincero. Ese desafío lo impactó más profundamente de lo que admitió en voz alta. Porque estar presente, estar realmente ahí para alguien, no era una habilidad para la que su carrera lo hubiera entrenado. Empezó a notar detalles de Lily que le hacían pensar en Emily de maneras reconfortantes y dolorosas a la vez. Había una chispa en su forma de argumentar, incluso cuando se trataba de algo tan insignificante como las reglas de un juego. Tenía la misma inclinación de cabeza cuando sentía curiosidad, la misma tendencia a perderse en sus pensamientos cuando escuchaba música o miraba las nubes. Sin embargo, también había partes de ella que no reconocía en absoluto, partes que se habían formado completamente sin él, moldeadas por su abuela, sus amigos y la silenciosa resiliencia de una vida difícil. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más comprendía cómo lidiaba con las pequeñas crueldades de la infancia. Nunca mencionaba las burlas directamente, pero él las percibía en su reticencia a unirse a ciertos grupos en el parque, o en cómo su sonrisa se tensaba cuando otros niños mostraban mochilas nuevas o zapatos caros. Ella no se quejó, pero él sintió su peso en la forma en que enderezó la espalda, como desafiando al mundo a que la notara por algo más que lo que le faltaba. Una tarde, sentados en el césped compartiendo una bolsa de papel con pretzels calientes, ella le dijo con naturalidad que quería ser alguien importante de mayor, no para que la gente la quisiera más, sino para que nadie volviera a reírse de ella. Las palabras lo impactaron más de lo esperado, y se encontró luchando contra el impulso de prometerle el mundo allí mismo. En cambio, le preguntó qué significaba para ella ser importante, y ella respondió sin dudarlo. Significaba ser alguien a quien la gente escuchara, alguien que pudiera ayudar a los demás. Su respuesta lo acompañó mucho después de dejarla en casa. Esa noche, pensó en lo fácil que era darle la seguridad material que no tenía, y sin embargo, en lo difícil que era darle lo que realmente quería, confianza, dignidad y la certeza de que importaba. Comprendió que su papel no podía limitarse al apoyo económico o a la amabilidad ocasional. Si iba a entrar en su vida, tenía que ser con la intención de ayudarla a construir los cimientos que merecía, incluso si eso significaba reestructurar su vida hasta entonces. Era una comprensión abrumadora, acompañada de la incómoda certeza de que él tendría que cambiar tanto como ella. Pero mientras permanecía despierto esa noche mirando al techo, James comprendió que este no era el tipo de desafío del que pudiera escapar. La vocecita obstinada de un niño de 5 años con chaqueta vaquera ya se había instalado en su vida, y la idea de perderla era algo que no soportaba imaginar. Ocurrió de repente, sin previo aviso, en una tarde gris, cuando el aire se sentía pesado y el viento traía olor a lluvia. James acababa de salir de una reunión cuando su teléfono vibró con un número que no reconoció. La voz al otro lado temblaba. Era la abuela de Lily, y hablaba tan rápido que tardó varios segundos en entenderla. Lily estaba en el hospital. Se había desmayado en la escuela y los profesores habían llamado a una ambulancia. Aún no sabían qué le pasaba, pero era grave. El pánico en la voz de la mujer lo conmovió como ninguna otra cosa. Sin pensarlo, dejó el coche parado en la calle y le dijo al chófer que fuera directo al hospital. Al llegar, los pasillos estaban iluminados pero fríos, con un ligero olor a antiséptico y metal. Encontró a la abuela sentada rígidamente en una silla de plástico duro, con las manos asentidas en el regazo. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era firme mientras explicaba que Lily tenía una afección cardíaca, algo que Emily conocía, pero que había ocultado a la mayoría de la gente. Nunca antes le había causado problemas graves, pero ahora los médicos decían que necesitaba cirugía, y pronto, sin ella, su condición podría empeorar rápidamente. James sintió un dolor agudo, casi físico, en el pecho mientras escuchaba. Las palabras lo envolvían en oleadas. Quería exigir que los médicos la arreglaran de inmediato, pero la verdad era más compleja. El procedimiento era costoso y requería especialistas. El tiempo importaba, pero también los recursos.
En ese momento, la cuestión del costo le pareció absurda. Había pasado su vida adulta rodeado de transacciones que implicaban cantidades exorbitantes de dinero, pero ninguna de esas transacciones había tenido jamás semejante peso. Llamó desde el vestíbulo del hospital, con voz entrecortada y urgente, instruyendo a su asesor financiero a liquidar una parte de las acciones de su empresa. No le importaban las consecuencias para el mercado, ni los titulares que pudiera generar. Lo único que importaba era que el hospital tenía luz verde para seguir adelante sin dudarlo. Los días siguientes se confundieron en una neblina de habitaciones de hospital, conversaciones apagadas con médicos y el pitido constante de las máquinas que monitoreaban el frágil latido del corazón de Lily. James permanecía a su lado siempre que lo dejaban, durmiendo en una silla rígida en un rincón de su habitación, despertándose cada vez que ella se movía o susurraba algo en sueños. Se veía tan pequeña en la cama, su cabello rubio desparramado sobre la almohada, su piel pálida contra las sábanas blancas. No dejaba de pensar en los años que se había perdido. ¿Cuántos momentos como este habían pertenecido a otra persona? ¿Cuántas veces había necesitado consuelo y él no había estado allí para dárselo? Había momentos en que sus ojos se abrían de golpe y lo encontraban. Y sonreía levemente, como para decirle que no tenía miedo. Esos fueron los momentos que lo destrozaron de maneras inesperadas. Se había enfrentado a adquisiciones hostiles, escándalos públicos y al fracaso de grandes acuerdos sin dejar que nadie lo viera flaquear. Pero sentarse allí, viendo a una niña de 5 años luchar por su vida, le quitó toda capa de armadura que había construido. Cuando llegó el día de la cirugía, el peso se sentía insoportable. Caminaba de un lado a otro por el pasillo fuera del quirófano, las suelas de sus zapatos recorriendo el mismo estrecho camino una y otra vez, hasta que le dolieron las piernas. Su abuela permanecía sentada en silencio cerca, con el rosario deslizándose entre sus dedos, a un ritmo que parecía medir el tiempo. Cada vez que se abrían las puertas y salía una enfermera, James levantaba la cabeza de golpe, con el pulso acelerado, solo para volver a hundirse cuando no eran noticias de Lily. Horas después, cuando el cirujano finalmente salió, su expresión era tranquila. La operación había salido bien, y Lily estaba estable. Un alivio invadió a James tan intensamente que tuvo que apoyarse en la pared. Le dio las gracias al médico, aunque las palabras se quedaron cortas para la gratitud que sentía. No le importaba que el proceso le hubiera costado una fortuna, que la decisión repercutiera en su vida profesional de maneras que aún no podía predecir. Lo único que importaba era que ella despertaría, que tendría la oportunidad de crecer, de correr, de vivir la vida que podría haberse truncado si él no hubiera llegado a tiempo. Esa noche, sentado junto a su cama mientras dormía plácidamente por primera vez en días, James se dio cuenta de algo que lo inquietó por su simpleza. Alguna vez creyó que su riqueza y poder eran la prueba de su valía, la prueba de su éxito. Ahora, con el suave sonido de su respiración llenando la habitación silenciosa, comprendió que nada de eso significaba nada comparado con estar allí, con asegurarse de que nunca más tuviera que enfrentarse al mundo sola. Una semana después de la cirugía, Lily se recuperó lo suficiente como para regresar a casa. Sus pasos aún eran pequeños y cuidadosos, pero su espíritu estaba más animado que en meses. James la visitaba casi a diario, trayendo juegos de mesa, libros ilustrados y, a veces, nada más que su compañía. Había empezado a notar que ella lo esperaba, que sus ojos escudriñaban la puerta al sonar el timbre, y no podía negar la calidez que lo invadía cada vez que ella se iluminaba al verlo. Fue durante una de esas visitas, mientras Lily dormía la siesta en la pequeña habitación al final del pasillo, que su abuela le pidió en voz baja que se quedara un momento después de despertarse. Su tono era firme, pero algo en su mirada le indicó que esta no sería una conversación normal. Cuando la suave respiración de Lily se desvaneció, la abuela desapareció en otra habitación y regresó con una caja de cartón caliente. Estaba pegado con cinta adhesiva en los bordes y olía ligeramente a humedad, como cuando se guarda demasiado tiempo. Lo dejó sobre la mesa de centro y, sin decir palabra,
Se lo acercó. James dudó antes de abrirlo, rozando con los dedos la frágil cinta adhesiva como si el acto mismo requiriera permiso. Dentro había montones de sobres. Algunos cuidadosamente atados con cinta, otros sueltos y desgastados en las esquinas. Reconoció la letra de Emily de inmediato, las curvas y redondeadas de sus letras, la forma en que su tinta a veces se oscurecía al presionar el papel, como si hubiera escrito con una emoción incontenible. Sacó una de la parte superior del montón y la desdobló lentamente. Estaba dirigida a él, pero el matasellos tenía años. La carta comenzaba sin preámbulos. Las palabras de Emily se derramaban en la página de una manera que resultaba a la vez urgente e íntima. Le contó que había intentado contactar con él después de irse, pero no había sabido cómo salvar la distancia que les separaba. El silencio había creado. Ella le explicó que no había querido perturbar su vida, que sabía cuánto había trabajado para lograr todo lo que había logrado. Pero había algo que él necesitaba saber. Lily era su hija. Escribió sobre el día en que descubrió que estaba embarazada, el miedo que sintió y la tenaz esperanza de que algún día él estuviera listo para formar parte de sus vidas. «Si estás leyendo esto», escribió en uno de los últimos párrafos, «significa que no pude decírtelo en persona, pero espero que la encuentres. Y cuando lo hagas, espero que la ames como sé que puedes amarla». James leyó la carta 2 veces, luego una tercera, cada palabra hundiéndose más hasta que sintió una opresión en el pecho que le impedía respirar. La culpa que ya lo removía desde que conoció a Lily se volvió más intensa, más aguda y más permanente. Todos los años que había considerado a Emily como un capítulo cerrado, se transformaron repentinamente en algo completamente distinto. Una historia que abandonó sin darse cuenta de que había continuado sin él. La imaginó sola en los momentos que describió. La imaginó abrazando a su hijo por primera vez, tomando decisiones por sí misma, cargando con cargas que él debería haber compartido. Dejó la carta con manos temblorosas y miró a la abuela, quien lo observaba con una comprensión silenciosa, que lo hizo sentir aún más vulnerable. Ella le dijo que había considerado darle la caja años atrás, pero que decidió no hacerlo, sin saber si él habría hecho algo diferente en aquel entonces. Ahora, tras verlo con Lily, pensó que quizás era el momento adecuado. Le recordó de nuevo que Lily no sabía quién era y que, si pensaba decírselo, debía hacerlo cuando estuviera seguro de poder comprometerse por completo con el papel. No había lugar en su vida para alguien que pudiera volver a alejarse. James permaneció allí sentado un buen rato después de que ella saliera de la habitación, mirando la caja y sintiendo el peso del pasado abriéndose paso por todos lados. El arrepentimiento era casi insoportable. Pero debajo, algo más se estaba formando, una claridad que no había sentido en años. La decisión ya no era si quería involucrarse o no. Se trataba de aceptar que ya lo era, que cada decisión a partir de ese momento moldearía no solo la vida de ella, sino la suya propia. Al marcharse esa noche, con la carta cuidadosamente doblada en el bolsillo de su abrigo, supo con absoluta certeza que, pasara lo que pasara, dar la espalda ya no era una opción. Pasaron 2 años, y las asperezas de aquella primera reunión en el parque se habían suavizado hasta convertirse en algo firme y familiar. James se había distanciado de la constante rutina de dirigir su empresa, sorprendiendo tanto a sus colegas como a la prensa económica con el anuncio de su jubilación para centrarse en sus prioridades personales. Pocos entendían lo que eso significaba, pero para él era sencillo. Sus días ya no pertenecían a las salas de juntas ni a los accionistas. Pertenecían a Lily. Se integró a su mundo de una forma que le resultaba natural, casi como si siempre hubiera sido así. Las mañanas eran para desayunar en la pequeña mesa de la cocina de la casa de su abuela, donde Lily charlaba sobre proyectos escolares mientras él le preparaba el almuerzo. Las tardes podían significar ir a la biblioteca, dibujar juntos y hornear torpes tandas de galletas que desaparecían antes de la cena. Aún tenía negocios entre manos, pero ya no dictaban todos sus movimientos. Lily había crecido en esos 2 años. No solo era más alta, sino también más segura de sí misma.
La chica que antes se sentaba en la acera del parque con los cordones desatados y la mirada baja, ahora reía con libertad, hacía un sinfín de preguntas y decía lo que pensaba sin titubear. Había aprendido a montar en bicicleta, a tocar canciones sencillas al piano y a mantenerse firme cuando otros niños intentaban hacerla sentir inferior. James sabía que parte de esto provenía de la madurez, pero también sabía que provenía de saber que no estaba sola. Los muros que una vez mantuvo entre ella y el mundo habían empezado a derrumbarse, reemplazados por una especie de tranquila seguridad. La verdad sobre su conexión era algo con lo que él había lidiado durante meses antes de contárselo. Cuando finalmente lo hizo, fue en una fresca tarde de otoño, de esas en las que el aire era puro pero aún no áspero. Estaban sentados en el porche, con el cielo teñido de rosa y naranja, cuando él le habló de Emily, de cómo había conocido a su madre mucho antes de que naciera Lily, y de cómo no había sabido de su existencia hasta hacía poco. Mantuvo la voz suave, dejándola guiar por el ritmo de sus preguntas. Hubo lágrimas y silencios, pero para cuando el sol se puso tras los árboles, ella se apoyó en él de una manera que le indicó que lo había aceptado. Esa noche, lo llamó papá por primera vez, y la palabra se sintió como un regalo y una responsabilidad más pesada que cualquier otra que él hubiera soportado. Una tarde de primavera, se encontraron caminando por el mismo parque donde se habían conocido. El aire era cálido y perfumado con el aroma a hierba fresca, y Lily, que ya tenía 7 años, corrió hacia los columpios. James la siguió a paso lento, sonriendo al ver cómo su cabello reflejaba la luz del sol. Cuando ella saltó del columpio y corrió hacia él, se detuvo de repente, se agachó y le agarró un zapato. Sin decir palabra, empezó a atar el cordón que se había desatado, enrollándolo y tirando con destreza. Cuando terminó, lo miró con una sonrisa pícara. «Ahora te ayudo yo, papá», dijo, y por un instante él se quedó allí parado, sorprendido por el eco de aquella noche de hacía 2 años. Entonces se dio cuenta de cuánto había cambiado, no solo en la vida de ella, sino en la suya. Pensó en el hombre que había sido antes, impulsado por la ambición, siempre con la vista puesta en la siguiente meta, ciego a lo que se había estado perdiendo. Ahora, de pie bajo el sol del atardecer, con la risa de Lily aún resonando en sus oídos, comprendió que el éxito no tenía nada que ver con las cotizaciones bursátiles, ni con la influencia. Estaba allí, en la cercanía de ese breve instante, sabiendo que ella confiaba lo suficiente en él como para tocarle los cordones sin pedírselo. Al salir del parque, su mano se deslizó con naturalidad en la suya, y comprendió que la vida que tenía ahora no era algo que hubiera planeado ni ganado en el sentido tradicional. Era algo mucho más excepcional. Una segunda oportunidad ofrecida sin previo aviso, unidos no por grandes gestos, ni por la sincronización perfecta, sino por el vínculo simple e inquebrantable entre un padre y la hija que casi había perdido antes de saber siquiera de su existencia. Y por primera vez en mucho tiempo, James sintió que estaba exactamente donde debía estar. Para mí, el final de esta historia no se trata solo de un hombre que encuentra a su hija. Se trata de alguien que pasó años persiguiendo el éxito equivocado y descubrió casi demasiado tarde que el amor y la presencia son la verdadera medida de una vida. El viaje de James se siente como un arco de redención silenciosa, donde la victoria no es dramática ni escandalosa, sino profundamente humana. La imagen de Lily atándole los cordones al final funciona como un momento perfecto para cerrar el círculo. Es simple, casi cotidiano, pero carga con el peso de todo lo que han soportado. Me recuerda que a veces los momentos que más cambian la vida no llegan con bombos y platillos. Llegan con suavidad, en la forma de alguien a quien amas haciendo algo pequeño que lo significa todo.